La neuroplasticidad, la increíble capacidad de nuestro sistema nervioso para cambiar en respuesta a la experiencia, es uno de los aspectos más fascinantes y prometedores de nuestra biología. Este concepto esencial no solo permite aprender cosas nuevas, sino también desaprender experiencias dolorosas, adaptarse a los desafíos de la vida y alcanzar un potencial personal único. Hoy hablaremos sobre la plasticidad neuronal, que es esta característica increíble de nuestro sistema nervioso, que le permite cambiar en respuesta a la experiencia. Se podría decir que la plasticidad neuronal es uno de los aspectos más importantes de nuestra biología. Contiene la promesa de que todos y cada uno de nosotros podamos pensar de manera diferente, aprender cosas nuevas, olvidar experiencias dolorosas y, en esencia, adaptarnos a todo lo que nos depare la vida siendo mejores. Así que, comencemos. La mayoría de las personas están familiarizadas con el término plasticidad neuronal, que es la capacidad del cerebro y del sistema nervioso de cambiar por sí solo. Todos nacimos con un sistema nervioso que no solo es capaz de cambiar, sino que fue diseñado para hacerlo. Cuando llegamos al mundo, nuestro sistema nervioso está preparado para el aprendizaje. El cerebro y el sistema nervioso de un bebé están conectados de forma muy rudimentaria. Las conexiones no son precisas, y podemos ver evidencia de ello en el hecho de que los bebés se mueven como si fueran una especie de pequeños insectos, con extremidades. En realidad, no pueden hacer mucho en términos de movimientos coordinados. No pueden hablar ni hacer nada con precisión. Por eso quiero que imagines que, cuando llegaste a este mundo, eras básicamente una red de conexiones muy interconectadas que era muy deficiente para hacer cualquier cosa. Y eso a través de tu experiencia, de lo que te expusieron tus padres u otros cuidadores, de tus interacciones sociales, de tus pensamientos, de los idiomas que aprendes en los lugares a los que viajaste o a los que no viajaste. Tu sistema nervioso se adaptó a tu experiencia única. Eso es cierto para ciertas partes de tu cerebro, que están involucradas en lo que llamamos representaciones del mundo exterior. Gran parte de tu cerebro está diseñado para representar el mundo visual o el mundo auditivo o la galería de olores que son posibles en el mundo. Sin embargo, hay aspectos de su sistema nervioso que no fueron diseñados para ser plásticos. Fueron cableados de manera que la plasticidad o los cambios en esos circuitos son muy improbables. Esos circuitos incluyen cosas como los que controlan los latidos del corazón, los que controlan la respiración, los que controlan la digestión. Y gracias a Dios que esos circuitos se configuraron de esa manera, porque queremos que sean extremadamente confiables. Muchas funciones del sistema nervioso, como la digestión, la respiración y la frecuencia cardíaca, son difíciles de cambiar. Otros aspectos de nuestro sistema nervioso son, en realidad, bastante fáciles de cambiar. Y uno de los grandes regalos de la infancia, la adolescencia y la adultez temprana, es que podemos aprender a través de experiencias casi pasivas. No tenemos que concentrarnos tanto para aprender cosas nuevas. Y luego, después de los 25 años, si queremos cambiar esas conexiones, esas superautopistas de conectividad, tenemos que participar en algunos procesos muy específicos. Y esos procesos, como pronto aprenderemos, están controlados, lo que significa que no puedes simplemente decidir cambiar tu cerebro. En realidad, tienes que pasar por una serie de pasos para cambiar tu estado interno de maneras que te permitan cambiar tu cerebro. Muchos de nosotros hemos quedado cautivados por las historias en la prensa popular sobre la adición de nuevas neuronas. Esta idea de que si sales a correr o haces ejercicio, tu cerebro crea nuevas neuronas. Pero te voy a dar la mala noticia. Después de la pubertad, el cerebro y el sistema nervioso humanos generan muy pocas neuronas nuevas, si es que generan alguna. Por lo tanto, aunque no podamos generar nuevas neuronas a lo largo de nuestra vida, al menos no en grandes cantidades,
Está claro que podemos cambiar nuestro sistema nervioso, que el sistema nervioso está disponible para el cambio, que si creamos el conjunto adecuado de circunstancias en nuestro cerebro, circunstancias químicas, y si creamos las circunstancias ambientales adecuadas a nuestro alrededor, nuestro sistema nervioso cambiará a un modo en el que el cambio no solo es posible, sino probable. Como ya he dicho antes, el sello distintivo del sistema nervioso infantil es el cambio. Quiere cambiar. Una de las formas en que todos podemos adquirir plasticidad en cualquier etapa de la vida es a través de déficits y deficiencias en lo que llamamos nuestro aparato sensorial, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca. En las personas ciegas de nacimiento, la llamada corteza occipital, la corteza visual en la parte posterior, se ve superada por la audición. Las neuronas allí comienzan a responder a los sonidos, así como al tacto en braille. Y, de hecho, hay un incidente particularmente trágico en el que una mujer que era ciega de nacimiento, gracias a los estudios de neuroimagen, supimos que su corteza visual ya no era visual, sino que era responsable de la lectura en braille y de la audición. Sufrió un derrame cerebral que le quitó la mayor parte de la función de la corteza visual. Quedó ciega, no podía leer braille ni oír. Recuperó algunos aspectos de su función. Ahora bien, la mayoría de las personas no acaban en esa situación tan desafortunada. Y lo que sabemos es que, por ejemplo, las personas ciegas que utilizan su corteza visual para leer braille y para oír, tienen una agudeza auditiva y táctil mucho mejor, lo que significa que pueden percibir cosas con los dedos y con el oído, que las personas videntes normales no podrían percibir. De hecho, se observa una incidencia mucho mayor de oído absoluto en las personas ciegas. Y eso nos dice que el cerebro, y en particular esta zona que llamamos neocórtex, que es la parte exterior, está realmente diseñada para hacer un mapa de nuestra propia experiencia individual. Así que estos, lo que yo llamo experimentos de deterioro o pérdida, donde alguien es ciego de nacimiento o sordo de nacimiento, o tal vez tiene un impedimento en el desarrollo de las extremidades donde tiene un muñón, en lugar de una extremidad completa con una mano funcional. Su cerebro representará el plan corporal que tiene, no algún otro plan corporal. Pero la belleza de la situación es que el espacio en el cráneo, ese neocórtex, la esencia de esto es ser un mapa personalizado de la experiencia. Hace unos años estaba en un curso y una mujer se me acercó y me dijo que yo no estaba enseñando el curso, que estaba en el curso. Y me dijo que tenía que decirle que cada vez que hablaba me estresaba mucho. Y yo le dije que ya había oído eso antes, pero quiere ser más específica. Y ella dijo que sí, que su tono de voz me recordaba a alguien con quien tuve una experiencia terrible. Le dije, bueno, está bien, no puedo cambiar mi voz, pero realmente aprecio que lo reconozcas. Y también ayudará a explicar por qué pareces encogerte cada vez que hablo. Algo que no había notado hasta entonces. Pero después de eso, noté que ella tuvo una respuesta muy inmediata y visceral a mi discurso. Pero, en cualquier caso, durante el curso de 2 semanas, ella volvía de vez en cuando y me decía, ¿sabes qué? Creo que con solo decirte que tu voz me resultaba muy difícil de escuchar. En realidad se está volviendo más tolerable para mí. Y al final, nos hicimos muy buenas amigas y todavía estamos en contacto. Y lo que esto nos dice es que el reconocimiento de algo, ya sea algo emocional o un deseo de aprender algo más, es en realidad el primer paso en la neuroplasticidad. ¿Podría levantarme de esta silla y salir por la puerta? No pienso en cada paso que doy, y eso es porque aprendí a caminar durante el desarrollo. Pero cuando decidimos que vamos a cambiar algún tipo de comportamiento, o alguna reacción, o algún nuevo dato que queremos aprender, es algo que queremos traer a nuestra conciencia. Esa conciencia es algo notable, porque le indica al cerebro y al resto del sistema nervioso que cuando realizamos esas acciones reflexivas en el futuro, esas acciones reflexivas ya no están destinadas a ser reflexivas. Ahora bien, si esto suena un poco abstracto, vamos a hablar de protocolos sobre cómo hacerlo.
Pero el primer paso en la neuroplasticidad es reconocer que queremos cambiar algo. Tenemos que saber qué es exactamente lo que queremos cambiar. O si no sabemos exactamente qué es lo que queremos cambiar, al menos tenemos que saber que queremos cambiar algo sobre alguna experiencia específica. Ahora bien, existen protocolos específicos que la ciencia nos dice que debemos seguir si queremos que se produzcan esos cambios. Se trata de que nuestro prosencéfalo, en particular nuestra corteza prefrontal, envía señales al resto de nuestro sistema nervioso de que algo que estamos a punto de hacer, oír, sentir o experimentar merece la pena. Así que haremos una pausa aquí y luego seguiré adelante. Una de las mayores mentiras del universo, que parece muy conocida en estos momentos, es que cada experiencia que tienes cambia tu cerebro. A la gente le encanta decirlo. Les encanta decir que tu cerebro va a ser diferente después de esta conferencia, que tu cerebro va a ser diferente después de la clase de hoy, de lo que era hace 2 días. Y eso no es del todo cierto. El sistema nervioso no cambia simplemente porque hayas experimentado algo, a menos que seas un niño muy pequeño. El sistema nervioso cambia cuando se liberan ciertas sustancias neuroquímicas y permiten que las neuronas que están activas en el periodo en el que esas sustancias químicas están flotando, fortalezcan o debiliten las conexiones de esas neuronas. Así que cuando la gente te dice que, al final de la conferencia de hoy o de algo, tu cerebro será completamente diferente, eso simplemente no es verdad. Si tienes más de 25 años, tu cerebro no cambiará a menos que haya un cambio selectivo en tu atención o en tu experiencia que le diga al cerebro que es hora de cambiar. Y esos cambios ocurren a través del fortalecimiento y debilitamiento de conexiones particulares. Pero lo importante es entender que, si queremos que algo cambie, realmente necesitamos prestar una enorme atención a lo que queremos cambiar. Esto está muy relacionado con la afirmación que hice antes, sobre que todo comienza con la toma de conciencia. Ahora bien, ¿por qué es importante esa atención? A principios de los años 90, un estudiante de posgrado llamado Greg Reckonson estaba en el laboratorio de un tipo llamado Mike Merzenich en la UCSF, y se propusieron poner a prueba esta idea de que si uno quiere cambiar su cerebro, debe hacerlo a una edad temprana porque el cerebro adulto simplemente no es plástico, no está disponible para estos cambios. Y realizaron una serie de experimentos absolutamente hermosos. A estas alturas, creo que podemos decir que el cerebro adulto puede cambiar siempre que se cumplan ciertas condiciones. Ahora bien, los experimentos que hicieron fueron duros. Fueron duros con el experimentador y con el sujeto. Describiré uno. Digamos que usted fuera un sujeto de uno de sus experimentos. Llegaría al laboratorio, se sentaría en una mesa y le tomarían una imagen de su cerebro y observarían la representación de sus dedos, los dígitos como los llamamos nosotros. Y habría un tambor giratorio, literalmente como un tambor de piedra frente a usted, o un tambor de metal que tenía pequeñas protuberancias. Algunas de las protuberancias estaban muy juntas y otras muy separadas. Y hacían experimentos en los que esperaban que los sujetos presionaran una palanca cada vez que, por ejemplo, las protuberancias se acercaran o se alejaran. Y se trataba de diferencias muy sutiles. Para ello, hay que prestar mucha atención a la distancia entre las protuberancias. Y no se trataba de lectores de Braille ni de nadie con experiencia en este tipo de experimentos. Lo que descubrieron fue que, a medida que las personas prestaban cada vez más atención a la distancia entre las protuberancias, indicaban cuándo se producía un cambio presionando una palanca. A medida que lo hacían, se producían cambios muy rápidos, una plasticidad en la representación de los dedos, y podía ir en cualquier dirección. Podía haber gente muy buena detectando la distancia entre los bultos, que se hacía más pequeña o más grande. Así que la gente podía llegar a ser muy buena en estas tareas, y era difícil imaginar cómo se traducirían al mundo real para un lector que no sabía Braille. Pero lo que nos dijo es que estos mapas del tacto estaban muy disponibles para la plasticidad, y se trataba de sujetos completamente adultos.
Lo que se demostró es que el cerebro adulto es muy plástico. Y realizaron algunos experimentos de control hermosos, que es importante que todos comprendan, que consisten en que a veces traían personas y les pedían que tocaran estas protuberancias en un tambor giratorio, pero que prestaran atención a una señal auditiva. Cada vez que sonaba un tono o había un cambio en el tono de ese tono, tenían que hacer una señal al respecto. Entonces el sujeto pensó que estaba haciendo algo relacionado con el tacto y la audición. Y todo lo que eso demostró fue que no se trataba solo de la mera acción de tocar esas protuberancias. Tenían que prestar atención a las protuberancias en sí. Si centraban su atención en la señal auditiva del tono, entonces había plasticidad en la parte auditiva del cerebro, pero no en la parte táctil del cerebro. Y esto realmente contradice esa idea que escuchamos tan a menudo, que es que cada experiencia que tenemos va a cambiar la forma en que funciona nuestro cerebro. Absolutamente no. Las experiencias a las que prestamos una atención muy cuidadosa son las que abren la plasticidad, y abren la plasticidad a esa experiencia específica. La pregunta entonces es, ¿por qué? Merzenich y sus estudiantes de posgrado y postdoctorados abordaron esta cuestión del por qué. Resulta que la respuesta es una respuesta neuroquímica muy sencilla. El primer neuroquímico es la epinefrina, también llamada adrenalina. La llamamos adrenalina cuando se libera desde las glándulas suprarrenales que se encuentran por encima de los riñones. Eso está en el cuerpo. Lo llamamos epinefrina en el cerebro, pero son sustancias químicamente idénticas. La epinefrina se libera desde una región del tronco encefálico llamada locus coeruleus. La epinefrina se libera cuando prestamos atención y cuando estamos alerta. Pero lo más importante para conseguir plasticidad es que habrá epinefrina, que equivale a estar alerta, más la liberación de este neuromodulador, la acetilcolina. Ahora bien, la acetilcolina se libera desde dos lugares del cerebro. También hay una en el tronco encefálico y recibe distintos nombres en distintos animales. Pero en los humanos, el sitio más rico en neuronas de acetilcolina o neuronas que producen acetilcolina es el núcleo parabigémino o la región parabranquial. Todo lo que necesitas saber es que tienes una zona en el tronco encefálico que envía cables, estos axones, hacia la zona del cerebro que filtra la información sensorial. Tenemos esta zona del cerebro, llamada tálamo, y recibe todo tipo de información sensorial todo el tiempo. Pero cuando presto atención a algo, creo un cono de atención, lo que llamamos relación señal-ruido. Aumenta. Así que aquellos de ustedes con formación en ingeniería estarán familiarizados con la relación señal-ruido. Aquellos de ustedes que no tengan formación en ingeniería, no se preocupen por eso. Todo lo que significa es que cuando se escucha un grito particular en la multitud, la acetilcolina actúa como un foco. Pero la epinefrina para el estado de alerta y la acetilcolina para resaltar estos estímulos, esas dos cosas por sí solas no son suficientes para lograr plasticidad. Es necesario que exista este tercer componente. Y el tercer componente es la acetilcolina liberada desde una zona del prosencéfalo, llamada núcleo basal. Si realmente quieren ser técnicos, se llama núcleo basal de Minert. Cualquiera de ustedes que sea médico en ciernes o que esté estudiando medicina debería saberlo. Si se libera acetilcolina del tronco encefálico, acetilcolina del núcleo basal y epinefrina, se puede cambiar el cerebro. Esto se ha demostrado una y otra vez en diversos artículos, y ahora se considera un principio fundamental del funcionamiento del sistema nervioso. Si se puede acceder a estas tres sustancias, la epinefrina y la acetilcolina, a partir de estas dos fuentes, no solo cambiará el sistema nervioso, sino que tendrá que cambiar. Cambiará sin duda. Y eso es lo más importante que las personas deben entender si quieren cambiar su cerebro. Ahora, hablemos de cómo traduciríamos toda la información científica en protocolos que realmente se puedan aplicar. Porque creo que eso es lo que a muchos de ustedes les interesa. Lo que hagan con su salud y su atención médica depende de ustedes. Son responsables de su salud y bienestar. No voy a decirles qué hacer ni qué tomar.
Voy a describir lo que la literatura nos dice y sugiere sobre las formas de acceder a la plasticidad. Sabemos que necesitamos epinefrina. Eso significa estar alerta. La mayoría de las personas lo logran con una taza de café y una buena noche de sueño. Por eso, te diré que debes dominar tu horario de sueño y calcular cuánto sueño necesitas para estar alerta cuando te sientes a estudiar. Pero una vez que eso está en marcha, la pregunta es, ¿cómo puedo acceder a ese estado de alerta? Bueno, hay varias maneras. Algunas personas utilizan una gimnasia psicológica bastante elaborada. Le dicen a la gente que van a hacer algo y crean cierta responsabilidad. Eso podría ser muy bueno. O publicarán una foto de ellos mismos en línea y se comprometerán a perder cierta cantidad de peso o algo así. De modo que pueden usar prácticas basadas en la vergüenza para avergonzarse potencialmente a sí mismos si no cumplen con su promesa. Escribirán cheques a organizaciones que odian e insistirán en que los cobrarán si no cumplen con su deber. O lo harán por amor. Decidirán que correrán una maratón, o aprenderán un idioma, o algo por alguien a quien aman o que quieren dedicárselo a alguien. La verdad es que, desde el punto de vista de la epinefrina y de estar alerta y activado, en realidad no importa. La epinefrina es una sustancia química y el cerebro no distingue entre hacer cosas por amor u odio, por ira o por miedo. En realidad no lo hace. Todos ellos promueven la activación autónoma y la liberación de epinefrina. Por eso, creo que para la mayoría de las personas, si no se sienten motivadas para hacer estos cambios, la clave es identificar no solo una, sino probablemente un conjunto de razones. Varias razones por las que querrían hacer este cambio en particular. Y sentirse atraídos hacia una meta en particular que los entusiasme puede ser una de ellas. Y también estar motivados para no tener miedo, vergüenza o humillación por no lograr una meta es otra. Piense en 2 o 3 cosas, basadas quizás en el miedo, basadas quizás en el amor, o quizás varias de ellas para garantizar el estado de alerta, la energía y la atención para la tarea. Y eso nos lleva a la parte de la atención. Ahora bien, una cosa es tener un electrodo incrustado en el cerebro y aumentar la cantidad de acetilcolina. Otra cosa es vivir en el mundo real, fuera del laboratorio, y tener problemas para concentrarnos, para dirigir nuestra atención a un lugar concreto del espacio en el que se produce un acontecimiento concreto. Y hoy en día se habla mucho de que los teléfonos inteligentes y otros dispositivos generan una especie de déficit de atención, casi a nivel clínico, en muchas personas, incluidos los adultos. Creo que eso es en gran medida cierto. Y lo que esto significa, sin embargo, es que todos somos responsables de aprender a crear profundidad de enfoque. Existen algunos principios neurocientíficos importantes para lograr profundidad de enfoque. Primero quiero hablar brevemente sobre la farmacología, porque siempre me preguntan sobre esto. La gente dice, ¿qué puedo tomar para aumentar mis niveles de acetilcolina? Bueno, hay cosas que se pueden tomar. La nicotina se llama nicotina porque la acetilcolina se une al receptor nicotínico. Hay 2 tipos de receptores de acetilcolina, muscarínicos y nicotínicos, pero los nicotínicos están involucrados en la atención y el estado de alerta. Tengo colegas. No son, ya sabes, mis compañeros científicos. También tengo amigos de ese tipo. Se trata de un colega ganador del premio Nobel que mastica Nicorette mientras trabaja. Pero cuando le pregunté por qué lo hacía, me respondió que aumentaba mi estado de alerta y concentración. Ahora he probado a masticar Nicorette. Me pone muy nervioso. No me gusta porque no puedo concentrarme muy bien. Me eleva demasiado el nivel de activación autónoma. Tengo amigos que toman Nicorette todo el día. Si vas a hacerlo, debes tener mucho cuidado con la cantidad de veces que recurres a ellos todo el tiempo. Porque la esencia de la plasticidad es crear una ventana de atención y concentración que se distinga del resto del día. ¿Cuáles son algunas formas de aumentar la acetilcolina? ¿Cómo se aumenta la concentración? La mejor manera de mejorar la concentración es utilizar los mecanismos de concentración con los que naciste. El principio clave aquí es que el enfoque mental sigue al enfoque visual.
Todos estamos familiarizados con el hecho de que nuestro sistema visual puede estar desenfocado, borroso o saltar de un lado a otro, o podemos estar muy concentrados en un lugar del espacio. Lo que es interesante y de vital importancia para entender cómo acceder a la neuroplasticidad es que puedes usar tu enfoque visual y puedes aumentarlo como una forma de aumentar tus capacidades de enfoque mental de manera más amplia. Así que voy a explicar cómo hacerlo. La plasticidad comienza con el estado de alerta. Ese estado de alerta puede surgir de una sensación de amor, de una sensación de alegría, de una sensación de miedo. No importa. También existen formas farmacológicas de aumentar el estado de alerta. La más común, por supuesto, es la cafeína. Actualmente, muchas personas también toman Adderall. El Adderall no aumenta la concentración, sino el estado de alerta. No afecta al sistema de la acetilcolina. El sistema de la acetilcolina y la concentración que aporta están disponibles, como he mencionado, a través de la farmacología, pero también a través de estas prácticas conductuales. Y las prácticas conductuales que se basan en el enfoque visual serán las que te permitirán desarrollar una mayor profundidad y duración del enfoque. Pensemos en el enfoque visual por un segundo. Cuando nos centramos en algo visualmente, tenemos dos opciones. Podemos observar una región muy pequeña del espacio con mucho detalle y mucha precisión. O podemos ampliar la mirada y ver grandes porciones del espacio visual con muy poco detalle. Es un equilibrio. No podemos verlo todo con alta resolución. Por eso tenemos esto. La pupila se relaciona más o menos con la fobia del ojo, que es la zona en la que tenemos más receptores, la mayor densidad de receptores que perciben la luz. Y por eso nuestra agudeza es mucho mejor en el centro de nuestro campo visual que en la periferia. Cuando enfocamos los ojos, hacemos un par de cosas. En primer lugar, tendemos a hacerlo en el centro de nuestro campo visual, y nuestros dos ojos tienden a alinearse en lo que se llama movimiento ocular de convergencia hacia un punto común. La otra cosa que sucede es que el cristalino de nuestro ojo se mueve de modo que nuestro cerebro ya no ve todo el mundo visual, sino un pequeño cono de imágenes visuales. Ese pequeño cono de imágenes visuales, o visión del mundo a través de una pajita de refresco, tiene una agudeza y una resolución mucho mayores que si miráramos todo. Ahora bien, puede que digas que esto tiene todo el sentido del mundo, pero se trata de la atención visual, no de la atención mental. Pues bien, resulta que la concentración en el cerebro está anclada en nuestro sistema visual. Hablaré de las personas ciegas en un momento, pero suponiendo que alguien pueda ver, la clave es aprender a concentrarse mejor visualmente, si se quieren alcanzar niveles más elevados de concentración cognitiva o mental. Cuando movemos los ojos ligeramente hacia adentro, tal vez puedas notar que estoy haciendo esto así, básicamente, acortando o haciendo más pequeña la distancia interpupilar. Suceden dos cosas. No solo desarrollamos una ventana visual más pequeña hacia el mundo, sino que activamos un conjunto de neuronas en nuestro tronco encefálico que desencadenan la liberación de noradrenalina, epinefrina y acetilcolina. La noradrenalina es similar a la epinefrina. En otras palabras, cuando nuestros ojos están relajados en nuestra cabeza, cuando simplemente estamos mirando todo nuestro entorno visual, moviendo nuestra cabeza, moviéndonos a través del espacio. Estamos en un flujo óptico, las cosas se mueven a nuestro alrededor, o estamos sentados quietos. Estamos mirando ampliamente nuestro espacio. Estamos relajados. Cuando nuestros ojos se mueven ligeramente hacia adentro, hacia un objetivo visual particular, nuestro mundo visual se encoge. Nuestro nivel de enfoque visual aumenta. Y sabemos que esto se relaciona con la liberación de acetilcolina y epinefrina en los sitios relevantes en el cerebro para la plasticidad. Ahora bien, lo que esto significa es que si tienes dificultades para concentrar tu mente para leer o escuchar, necesitas practicar, y puedes practicar, concentrar tu sistema visual. Ahora bien, esto funciona mejor si practicas enfocar tu sistema visual
a la distancia precisa del trabajo que pretendes hacer por razones de plasticidad. Entonces, ¿cómo se vería esto en el mundo real? Digamos que estoy tratando de concentrarme en algo relacionado con, no sé, ciencia. Estoy leyendo un artículo científico y me cuesta. No está absorbiendo. Pasar solo 60 a 120 segundos enfocando mi atención visual en una pequeña ventana de mi pantalla. Es decir, solo en mi pantalla sin nada en ella. Pero llevando mis ojos a esa ubicación en particular, aumenta no solo mi agudeza visual para esa ubicación, sino que provoca un aumento en la actividad en un montón de otras áreas del cerebro, que están asociadas con la recopilación de información de esa ubicación. En pocas palabras, si quieres mejorar tu capacidad de concentración, practica la concentración visual. Ahora bien, te preguntarás, ¿qué pasa con el experimento en el que las personas sentían este tambor giratorio o escuchaban la señal auditiva? Eso no implica la visión en absoluto. Si observas a las personas que están aprendiendo cosas con su sistema auditivo, a menudo cierran los ojos, y no es casualidad. Si alguien te está escuchando con mucha atención, no le pidas que te mire directamente a los ojos y que te escuche. Esa es una de las peores formas de conseguir que alguien te escuche. Si dices, ahora escúchame y mírame a los ojos, el sistema visual tomará el control y verán que mueves la boca, pero escucharán sus pensamientos más que lo que dices. Cerrar los ojos es una de las mejores maneras de crear un cono de atención auditiva, y esto es lo que hacen las personas con baja visión o sin visión. Tienen una capacidad tremenda para centrar su atención en lugares concretos, y para la mayoría de las personas, la visión es la forma principal de entrenar esta capacidad de concentración y estos conos de atención. Por lo tanto, es absolutamente necesario centrarse en lo que se está intentando aprender. Y sentirás cierta agitación debido a la epinefrina en tu sistema. Si sientes agitación y te cuesta concentrarte y sientes que no lo estás haciendo bien, es probable que lo estés haciendo bien. Entonces, una vez que obtienes esta epinefrina, este estado de alerta, liberas acetilcolina y puedes concentrar tu atención. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo? En un podcast anterior, hablé sobre estos ciclos ultradianos que duran alrededor de 90 minutos. El período de aprendizaje típico debería durar alrededor de 90 minutos. Creo que ese período de aprendizaje sin duda incluirá de 5 a 10 minutos de calentamiento. Creo que todo el mundo debería darse el permiso de no estar totalmente concentrado en la primera parte de la pelea, pero que en la mitad de la misma, durante la hora intermedia más o menos, debería ser capaz de mantener la concentración durante 1 hora más o menos. Para mí, eso significa eliminar las distracciones. Eso significa apagar el Wi-Fi. Dejé mi teléfono en la otra habitación. Te animo a que pruebes a experimentar lo que es estar completamente inmerso en una actividad en la que sientes la agitación de que tu atención se desvía, pero la vuelves a traer continuamente. Y ese es un punto importante, que es que la atención se desvía, pero tenemos que volver a anclarla. Tenemos que seguir agarrándolo. Y la forma de hacerlo, si tienes visión, es con los ojos. A medida que tu atención se desvía y miras hacia otro lado, debes intentar mantener literalmente el foco visual en lo que estás tratando de aprender. Ese es el detonante de la plasticidad. Pero el verdadero secreto es que la neuroplasticidad no se produce durante la vigilia, sino durante el sueño. Ahora sabemos que si te concentras mucho en algo durante unos 90 minutos, tal vez incluso hagas varias sesiones de aprendizaje al día. Si puedes hacer eso, algunas personas pueden. Otras solo pueden hacer una sesión de aprendizaje concentrada. Esa noche y las noches siguientes mientras duermes, los circuitos neuronales que se resaltaron, por así decirlo, con la transmisión de acetilcolina se fortalecerán y otros se perderán, lo cual es maravilloso porque esa es la esencia de la plasticidad. Y lo que esto significa es que cuando finalmente te despiertes un par de días o una semana después, habrás adquirido el conocimiento para siempre, a menos que pases por algún proceso para desaprenderlo activamente. Por lo tanto,
Dominar el sueño es clave para reforzar el aprendizaje que se produce. Pero supongamos que tienes una noche de sueño realmente malo, después de un episodio de aprendizaje. Lo más probable es que, si duermes la noche siguiente o la siguiente, se produzca ese aprendizaje. Hay un sello en el cerebro donde se liberó esta acetilcolina. En realidad, marca esas sinapsis neuroquímica y metabólicamente para que sean más propensas a cambiar. Ahora bien, si nunca duermes profundamente, probablemente no experimentes esos cambios. También existe una manera de evitar la necesidad de dormir profundamente, al menos parcialmente, si practicas lo que yo llamo descanso profundo sin dormir, los protocolos NSDR. Pero solo quiero hablar sobre la ciencia de esto. El año pasado se publicó un artículo en Cell Reports que muestra que, si las personas lo hacían, se trataba de una tarea de memoria espacial, en realidad bastante difícil, en la que tenían que recordar la secuencia de luces que se encendían. Y si son solo 2 o 3 luces en una secuencia particular, es fácil. Pero a medida que se llega a 15 o 16 luces y números en la secuencia, en realidad se vuelve bastante desafiante. Si inmediatamente después de la realización de la tarea, y fue inmediatamente después del aprendizaje, la persona realizó un protocolo de descanso profundo sin dormir de 20 minutos, o tomó una siesta superficial, es decir, acostada, con los pies ligeramente elevados tal vez, simplemente cerrando los ojos, sin información sensorial, las tasas de aprendizaje fueron significativamente más altas para esa información que si simplemente hubiera tenido una buena noche de sueño la noche siguiente. De hecho, se puede acelerar el aprendizaje con estos protocolos NSDR o con siestas breves, de 90 minutos o menos. Para muchas personas, dejar que la mente divague donde no está organizada en pensamientos después de un periodo de esfuerzo concentrado muy deliberado, es la mejor manera de acelerar el aprendizaje y la profundidad del aprendizaje. Quiero sintetizar algo de la información que hemos cubierto hasta ahora. Hoy, quiero asegurarme de que estos mecanismos que forman la columna vertebral de la neuroplasticidad están realmente arraigados en la mente de las personas. En primer lugar, la plasticidad se produce a lo largo de toda la vida. Si quieres aprender de adulto, tienes que estar alerta. Puede parecer obvio, pero creo que muchas personas no piensan en el momento de su ciclo de 24 horas en el que están más alertas. Simplemente pregúntate a ti mismo, ¿en qué momento del día sueles estar más alerta? Eso te dará una ventaja para aprender cosas específicas durante ese periodo de tiempo. Así que no desperdicies ese periodo de tiempo por cosas que no tienen sentido, son inútiles o no están alineadas con tus objetivos. Por supuesto, la liberación de epinefrina del tronco encefálico se produce con mayor facilidad en determinadas fases del ciclo de 24 horas que en otras durante la fase de vigilia. Debes saber cuándo son esas fases. El aumento de la acetilcolina se puede lograr farmacológicamente a través de la nicotina. Sin embargo, para muchas personas, hacer esto conlleva ciertos peligros y un costo. Un costo financiero. Aprender a activar el sistema colinérgico mediante el uso del sistema visual. Practicando, ¿cuánto tiempo puedes mantener la atención parpadeando cuando lo necesitas? Pero, ¿cuánto tiempo puedes mantener la atención visual en un objetivo? Simplemente en una hoja de papel colocada a unos pocos pies de distancia en la habitación o al nivel de la pantalla de tu computadora. En realidad, estas son cosas que la gente hace en comunidades donde se necesitan altos niveles de concentración visual. De lo que realmente estamos hablando aquí es de intentar aprovechar los mecanismos de atención y mejorar la capacidad de prestar atención. Es posible que quieras hacer eso con tu sistema auditivo, no con tu sistema visual, ya sea porque tienes baja visión o no tienes visión, o porque estás tratando de aprender algo que se relaciona más con los sonidos. También deberías preguntarte si estás intentando concentrarte durante demasiado tiempo durante el día. Conozco a algunas personas que tienen un rendimiento muy alto en una variedad de contextos, y ninguna de ellas está concentrada todo el día. Muchas de ellas caminan por el pasillo,
a veces murmurando para sí mismas o sin prestar atención a nada más. Salen a pasear en bicicleta o a caminar. No intentan mantener la mente concentrada al máximo todo el tiempo. Muy pocas personas lo hacen porque aprendemos mejor en estos periodos de 90 minutos dentro de uno de estos ciclos ultradianos. Y debo repetir de nuevo que, dentro de ese ciclo de 90 minutos, no debes esperar concentrarte durante todo el periodo de un ciclo de 90 minutos. El principio y el final van a estar un poco parpadeando dentro y fuera de foco. ¿Cómo sabes cuándo comienza uno de estos ciclos de 90 minutos? Bueno, normalmente, cuando te despiertas es el comienzo del primer ciclo de 90 minutos. Pero no se trata de un minuto. Podrás aprovechar tu sentido de estos ciclos de 90 minutos a medida que comiences a participar en estas prácticas de aprendizaje, si así lo eliges. Y luego, por supuesto, descansar profundamente sin dormir o simplemente desconectarte deliberadamente, como caminar o correr o simplemente sentarte, con los ojos cerrados o abiertos, sin pensar, en una silla, simplemente dejando que tus pensamientos fluyan después de un aprendizaje, acelerará la tasa de plasticidad. Y luego, por supuesto, dormir profundamente. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este contenido te ayudó a reflexionar, motivarte o a dar un paso hacia el cambio que deseas en tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana subimos contenido exclusivo de los mejores mentores traducidos especialmente para ti. Además, tu apoyo es crucial para que podamos seguir creando este tipo de contenido. Dale like, comparte este video con alguien que lo necesite y comenta qué aprendizaje te llevas hoy. Juntos podemos transformar vidas, empezando por la nuestra.